Hola Mar, ¿cómo estás? Soy Karen. Eh, Gracias por darte el tiempo ahora de hablar un ratito conmigo. Y bueno, como ya te dije, ¿no? Obviamente te ayudo y averiguo cómo hacer al final de todo esto un video con estos audios, ¿no? Y con gusto de verdad. Y bueno, te explico un poco. Soy boliviana, estoy haciendo mi maestría acá en Suiza y la, la profesora Verschu me dijo, ¿no? Que yo justo ese día no estaba acá, en el coloquio que hubo el año pasado, acá en noviembre. Em, Me habló de ti, entonces comencé un poco a, a buscar tu trabajo y a ver qué hacías y más o menos por dónde va tu activismo y tu línea de pensamiento. Y a mí me pareció muy interesante porque estoy haciendo mi tesis de maestría sobre el feminicidio a prostitutas en Bolivia, ¿no? Sobre la visibilidad del feminicidio a prostitutas en Bolivia. Em, entonces es eso. Lo que estoy intentando sacar con la investigación es entender cómo hacer más visible dentro de la temática del feminicidio, la problemática del feminicidio de trabajadoras sexuales, cómo hacer visible en la agenda pública, porque se invisibiliza un montón, como tú sabes. Entonces, no sé si quieres comenzar un poco con una introducción a tu trabajo, eh, una introducción a ti y yo ya te puedo hacer preguntas más específicas. Hola Karen, bueno, no sé qué quieras saber de mí. Soy una colombiana, nací en Bogotá, pero he estado en diferentes partes de mi país. Tengo que hacerte una aclaración sumamente importante. Feminismo artesanal es una ideología, es un estilo de vida, es una ética absolutamente transversal a todas las causas y no solamente trabajo la línea de los derechos de las prostitutas. Yo trabajo realmente los derechos de las mujeres basada en el principio ético de que toda puta es mujer. He hecho un trabajo endógeno diario durante varios años, tejiendo y destejiendo la realidad de las mujeres en mi país y obviamente desde aquí procuro afectar otros países y bueno, es un gusto que esta voz llegue a otros lugares, como digo yo, al otro lado del mundo. Trabajo por mujeres putamente libres. Ese es el discurso. Y cuando hablo de mujeres putamente libres, hablo de todas. Cuando el feminismo dice ni una menos, cuando el feminismo dice todos los derechos, todas las mujeres, todas son todas. Y todas incluyen a las prostitutas. Entonces yo no sé si a ti te sirva un trabajo tan complejo y tan amplio que no tiene que ver con que una mujer sea o no sea prostituta y que incluye los derechos de las prostitutas, obviamente. Sí, mira, tengo absolutamente claro, ¿no? Que el feminismo artesanal es una manera de vivir que está transversal a esta temática que yo estoy analizando. Pero justamente te contacté inicialmente por esa frase, ¿no? Eh, el que toda mujer es putamente libre. Y me interesa un montón. Y a partir de ahí, de esta idea que tú manejas, me interesa un montón expandir hacia lo que significa la visibilidad del feminicidio en Bolivia. Entonces, sí, claro que me sirve un montón tu ideología, el feminismo artesanal que vives, ¿no? Y que teorizas también. Yo también soy feminista autónoma, eh, boliviana, como ya te dije. Entonces, yo creo que sí tenemos algunos lazos ideológicos, aunque no sé exactamente a profundidad cuáles son las bases del feminismo artesanal. Sí lo he leído a través de ti, de cosas tuyas, pero sí, ahí van mis dos preguntas, ¿no? Si me puedes un poco explicar qué exactamente quiere decir ser putamente libre, que toda mujer es putamente libre, y si me puedes explicar las bases del feminismo artesanal. Ok, putamente libre es una respuesta reaccionaria a la falacia de que las mujeres del tercer milenio somos libres y que el patriarcado ya no existe y que todas tenemos derecho. Nos vienen metiendo el cuento de que todas las mujeres somos sujetas de derecho y que vivimos en igualdad de opciones
libertades, condiciones y oportunidades que ellos. Pero en realidad no es cierto. No es cierto y está comprobado en cosas elementales. La mujer sigue siendo la encargada de los domésticos en la mayoría de los hogares, en la mayoría. Incluso en Estados Unidos, por el tema del descuido de los menores, a las mujeres se les ha puesto a trabajar menos horas para que cuiden a los chiquitos. ¿Por qué no hay una política de Estado que haga turnos a los cuidadores? Unas horas los padres, unas horas las madres. ¿Por qué tiene que ser el cuidado de la madre? Nos imponen como ley el tema del instinto materno, que no digo que no exista, pero también existe el instinto paterno, y los hombres no se quieren apersonar de ese instinto paterno que, aunque no hayan parido, sí pueden desarrollar sensibilidad y cuidado por sus hijos y sus hijas. Entonces, que no inventen. Esos son solo ejemplos. En Hollywood, las actrices trabajando en lo mismo y quizás con más jornadas ganan mucho menos de lo que ganan los hombres. Las mujeres están dedicadas mucho más a la actuación desde la exposición de sus cuerpos y de sus encantos que de sus talentos. Pocas escritoras, pocas guionistas, pocas productoras, justamente porque es un círculo vicioso de machismo el que gobierna en Hollywood, y se está dando una pelea fuerte desde tercer milenio. Entonces, en pleno tercer milenio, en Hollywood, en las empresas, cosas tan elementales como, ok, tú ya puedes ir a Johnson y Johnson y ser la presidenta de Latinoamérica y ser la responsable de toda la economía y procesos ejecutivos de la línea tal y tal. Pero para que te puedas ganar esos 20 millones y puedas trabajar en ese rol, vas a congelar tu embrión, y vas a ser madre solo después de que logres el objetivo de la empresa. Antes no. De lo contrario, no te vamos a dar la oportunidad de trabajar y ejercer ese rol. ¿Por qué? Porque, obvio, eres mujer. A ningún hombre le dicen que se haga papá después de determinada edad o después de que cumpla X o Y rol en la empresa. Eso se lo hacen es a las mujeres, porque se supone que es nuestra responsabilidad el tema de ser cuidadoras del hogar, porque se supone que sí o sí no vamos a poder rendir si tenemos hijos. Y obvio que es real. Pero es real no porque sea una obligación que la mujer se haga cargo de los hijos 100%, sino porque el sistema está instaurado de esa manera. Por ejemplo, yo soy feminista y me toca hacerme cargo de mi hija más horas que mi esposo. Obvio, él es profesional y gana mucho más de lo que yo puedo ganar en una empresa. No es negocio para mí irme a trabajar por un salario X y que casi todo el salario se me vaya en el dinero, el dinero se me vaya pagando una cuidadora. Entonces tengo que asumir ser la cuidadora, aunque pueda hacer otras cosas con mi vida, pero lo tengo que hacer porque el sistema está diseñado como tal. El sistema no permite que hombres y mujeres seamos cuidadores por igual de nuestros hogares y de nuestros hijos. Él no puede dejar de trabajar 3, 4 horas para venir a cuidar a su hija, y yo no me puedo ir a trabajar esas 3, 4 horas porque a nadie le interesa pagarme esas 3, 4 horas a mí. Es un tema bien complicado. O sea, vamos a la universidad, vamos al colegio, nos dan la oportunidad de estudiar. En Colombia está ya comprobado estadísticamente que son mucho más las mujeres las que están en la universidad que los hombres, pero las oportunidades de trabajo son más para los hombres que para las mujeres. A las mujeres todavía nos siguen poniendo cualquier cantidad de taras. El sistema está diseñado para que a la mujer la dobleguen, por bonita o por fea, por gorda, por flaca, por poderosa o por pobre. A todas nos quieren doblegar y nos quieren someter simple y llanamente porque somos mujeres. Nuestra ropa es un indicador de si merecemos o no merecemos respeto, cosa que no pasa con los hombres. Un hombre en pantaloneta o sin camiseta igual sigue siendo respetable. Una mujer sin camiseta no tanto. Entonces, cuando a mí la sociedad me dice, las mujeres somos libres, las mujeres sí tenemos derechos, hay leyes, hay normas, hay derechos, ustedes son unas exageradas, les digo, no, ustedes son unas mentirosas. O ustedes son unas mentirosas. Es que tristemente también hay mujeres convencidas de que ya somos libres y que el feminismo es una
lucha lastimera, que las mujeres nos las damos de poquita cosa y que las mujeres nos sentimos inferiores, pero que no es cierto, y que nos pobreciamos y que desde la lástima queremos ganar beneficios. Eso es lo que quieren decir. Por lo menos aquí en Colombia vemos mujeres que dicen que las feministas somos unas lastimeras, que nos revictimizamos para manipular el sistema. Eso es una lucha doble que llevamos acá en Colombia contra el patriarcado, el machismo, los son machos de siempre, y contra las mujeres antifeministas, ¿no? Entonces es muy, muy complicado este tema. Y entonces feminismo artesanal se apropia de una frase que fue en el 2012 en Marcha de las Putas. Una mujer llevó un cartel que decía somos putamente libres. Eso anexo a que yo casualmente alguna vez también decía esa frase, no sabía que existía esta mujer. Ella me la refrescó cuando le dije eso a mi familia cuando era muy joven, que yo era putamente libre. Lo olvidé, lo dejé archivado, y luego en el 2012 en Marcha de las Putas una mujer lleva un cartel que dice somos putamente libres. Entonces yo hago un discurso de la palabra, de ese juego de palabras, putamente libres, puta con mente libre. Porque el sistema nos prostituye a todas, porque el sistema considera que toda mujer es puta por sospecha. Listo, está bien, soy una puta por sospecha. Soy una puta mente libre. Una puta mente libre. Una mente puta libre para decidir sobre todos los aspectos de mi vida. Una puta mente libre para decidir qué mujer ser dentro de este sistema instaurado para mujeres presas. Entonces, desde ahí se teje esa respuesta rebelde, contestataria, reaccionaria, subversiva, putamente libres, y vamos por mujeres putamente libres porque no nos alcanzó la libertad que el patriarcado nos dio. Necesitamos más libertad. ¿Cuánta libertad? Toda la que ellos gozan. Es la misma libertad que queremos gozar nosotras. Y desde ahí se teje feminismo artesanal. Desde mujeres putamente libres, mujeres que rompen moldes, que rompen esquemas, mujeres que no tragan entero, mujeres que cuestionan, mujeres que reaccionan, mujeres que se oponen al sistema, mujeres que no brillan sus cadenas, mujeres que deciden a conciencia. Si yo decido hacer de mi cuerpo una herramienta de poder, lo puedo hacer. Si tengo clara que no me voy a dejar cosificar. Cosificarme no es que a mí me paguen por posar en una revista. Cosificarme es que permita que el sistema diga que soy una bruta, una inútil, una estúpida, porque poso en una revista. Cosificarme es creer que lo único que puedo hacer con mi vida es posar en una revista. El erotismo no es un derecho para hombres y mujeres. Yo creería que cosificarme es desnudarme en una revista siempre y cuando la única que pudiera desnudarse fuera una mujer, pero ya los hombres lo están haciendo. Entonces yo creo que debemos empezar a abrir la mente y entender que también hay mujeres que deciden ser muñecas de exhibición, y es válido. Mujer putamente libre es ser la mujer que quiere ser, y punto, más allá de cualquier molde, modelo o paradigma que nos quieran imponer. Gracias, Mar. Entonces, si entiendo correctamente, el ser putamente libres, somos mujeres putamente libres, es la frase sobre la cual el feminismo artesanal se edifica. ¿Es esto lo que entendí? Para ver si me puedes aclarar si es que no es así. Y en base a eso, quiero preguntarte, porque mencionaste, ¿no?, como el feminicidio a trabajadoras sexuales o prostitutas no es visible en Colombia. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Crees que es la misma razón por la que no es visible en otras partes del continente? Y a eso va dirigida una pregunta más. Yo sé que tú tú reivindicas la palabra prostituta en lugar de trabajadora sexual. Y quiero preguntarte por qué. Porque es una acción política el hacer esto. Eso por ahora. Efectivamente, mujer, putamente libre se convirtió en una letanía que teje y desteje un estilo de vida. Putamente libre es la base o la roca en la que se edifica un discurso que va más allá de cualquier apuesta política, un discurso que es una ética transversal a todas las causas sociales justas.
Putamente libre es un juego de palabras. Mente puta y libre. Una puta mente libre, pensante, que se va en contra de todas las cadenas, en contra de los moldes impuestos, en contra de todo lo que el sistema patriarcal, heteronormativo, de monogamia impuesta, quiere para las mujeres y obviamente también para los hombres. Una mente libre, putamente libre, más allá de cualquier libertad, subversiva, tan subversiva como es una puta que decide serlo y que no es esclava ni víctima. Así debe ser la mente de las mujeres. Putas, tan subversiva como aquella mujer que le dio la gana de lucrarse de su ejercicio sexual, porque le dio la gana y no quiere ser víctima. Tan subversiva como aquella mujer que le dice a la sociedad que la palabra puta no tiene ningún poder en su vida para oprimirla, para callarla, para someterla, y mucho menos, muchísimo menos, para ningunearla o castigarla. Efectivamente, la palabra puta es una piedra que se le tira de frente al machismo y es un balazo frontal al patriarcado. No se resignifica la palabra puta, no se le cambia el sentido, simplemente se acepta ese sentido. Puta, una mujer que decide sobre su cuerpo y sobre todos los aspectos de su vida. Una mujer que si se le da la gana de lucrar sobre el ejercicio de su sexualidad, lo va a hacer como la cantante lo hace cuando canta o la deportista cuando hace deporte. Y quiero dejar claro que bajo ningún motivo respaldo o apruebo el tráfico sexual ni la explotación sexual. Y que para mí una puta es aquella mujer que decide. Una víctima de tráfico sexual jamás es una puta. Es una víctima y debe ser socorrida. Putamente libre acoge a la puta jefe. Esa mujer que cuando tiene poder manda, delega como cualquier otro jefe. Y los empleados, ensañados de odio y de rabia porque no soportan la autoridad de una mujer, le dicen, mi puta jefe, no la soporto. Putamente libre acoge a la puta por sospecha, que no es otra cosa que la novia o la esposa anegada, entregada a su pareja, presa de un esposo o de una pareja celosa, autoritaria, enferma, que siempre está sospechando de que ella es infiel, que ella se comporta mal. Putamente libre es la letanía de todas las mujeres que hemos decidido quitarle el poder a la palabra puta y ubicarla en el sentido correcto. Ser puta o ser santa no determina ni mi moral, ni mi ética, ni mis principios, ni mi calidad humana, y mucho menos determina cuántos derechos tengo. Por eso decimos, siempre decimos, puta o no puta, mis derechos no se disputan. Putas y santas, siempre, siempre mujeres sujetas de derecho. También quisiera un poco ahondar en un tema que ya mencionaste, que es el reivindicar la palabra prostituta, ¿no? Y prostitución. Quiero preguntarte qué piensas, ¿no? Porque hay personas que está como dividido un debate en que hay personas en que sí reivindican a la prostitución como un trabajo, ¿no? Y a las prostitutas como trabajadoras dignas de derechos y de obligaciones. Y también hay una parte de personas que ven a la prostitución como una forma de ejercer violencia permanente sobre el cuerpo de la mujer, incluso si ella escogió ese oficio, ¿no? Entonces quiero preguntarte qué piensas al respecto, un poquito ahondando en ese tema también. Incluso hablamos de la puta sagrada, de esa mujer que todas llevamos dentro, que es receptora y dadora de placer, y que decidimos cuándo, cómo y por qué
ser receptoras y dadoras de placer. Y aún así somos unas putas sagradas. Es decir, sagradas porque no nos tocan sin permiso. Sin permiso. Somos respetadas como mujeres, aún siendo receptoras y dadoras de placer. Ningún hombre es castigado por ser receptor y dador de placer. ¿Por qué alguna mujer ha de ser castigada por ser receptora y dadora de placer? Por eso somos putamente libres y por eso desde la letanía de putamente libres tejemos y destejemos este feminismo artesanal. Mujer, este es un tema álgido, me ha traído demasiados problemas durante años y sobre todo porque muchas veces se quedan en el tema de que yo no soy prostituta y que yo no tengo ni idea de lo que es la prostitución y entonces no puedo hablar. Yo no tengo necesidad de ser prostituta para entender que una mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre todos los aspectos de su vida. Para entender que una mujer libre decide cómo ejercer sus derechos sexuales y que el ejercicio sexual es un asunto íntimo, personal e individual. Y que si yo como mujer libre decido lucrar de mi ejercicio sexual, estoy en todo mi derecho. La doble moral me tiene harta, me tiene aburrida. También es algo que le digo a todas las mujeres que me confrontan, incluso prostitutas, porque es que es muy triste ver prostitutas en contra de la prostitución, con el tema de que ya se retiraron. Entonces, como la Magdalena arrepentida se retiraron y entonces ahora salen a perseguir a prostitutas para obligarlas a rehabilitarse. Yo, primero, no creo que una prostituta tenga que ser rehabilitada un drogadicto, rehabilitada una persona con discapacidad, rehabilitada una persona con algún problema físico, psicológico, pero una prostituta es una mujer que vende sexo y eso no es ninguna enfermedad ni ningún problema. Decides vender sexo como decides vender pan o vender arepas o cantar por monedas, o sea, eso no tiene nada de reprochable. No estoy en contra de aquellas mujeres que decidieron cambiar de trabajo y dejar de ser prostitutas y volverse otro tipo de trabajadoras. Porque así como la médica se puede cansar de su profesión y un día decidir poner una tienda boutique o hacer importaciones o dedicarse a otra cosa, así lo puede hacer la prostituta. Lo que me molesta es ese espíritu mesiánico y meter a todas las prostitutas en el mismo costal y obligarlas a dejar su oficio por una cantidad de argumentos ajenos a su voluntad. Hay una prostituta española, Natalia Ferri, que me parece increíble. Ella dice algo muy interesante, es una activista que quiero de verdad, ojalá en algún momento pueda compartir con ella más de cerca. Ella dice, aun cuando yo me prostituyera sin gusto y sin placer, por obligación económica, también tengo derecho a hacerlo. Y yo estoy de acuerdo con ella. Las lavanderas no se mueren por ser lavanderas, las meseras no se mueren por ser meseras, trabajan ahí porque necesitan el dinero y lo decidieron hacer. ¿Por qué va a ser más pobrecita una prostituta que una mesera o que una taxista o que una lavandera por necesidad? Necesitamos trabajar libremente y trabajar en lo que se nos dé la gana. Ser presas del sistema es que nos impongan moldes. Básicamente es eso. Yo sí estoy consciente que la prostitución es un trabajo, obvio que es un trabajo. Obviamente que es un trabajo que tiene que ser un trabajo independiente, sin amos, sin señores, sin jefes, que debe ser, obviamente la prostituta debe pagar sus impuestos, pagar sus prestaciones, pagar su pensión, etcétera, etcétera, pero como trabajadora independiente. Una prostituta no tendría por qué tener un jefe, al menos de que tenga un socio, que es diferente, no sé, cuando tú tienes un almacén de ropa, a ti te alquilan el local y te dan el permiso de vender la ropa ahí, tienes que pagar una renta por estar usando ese espacio. Entonces yo no veo ningún problema en las casas de citas, cuando son casas de citas que están organizadas y esas casas están reglamentadas y las prostitutas trabajan ahí con tranquilidad y no están siendo maltratadas y abusadas por los dueños de ese lugar. El tema es bastante álgido. Obviamente estoy en contra del término trabajadora sexual
porque sé de dónde viene de un colectivo de mujeres feministas, abolicionistas, por cierto, que reconocen el trabajo sexual, sí, sí, pero consideran que es un trabajo indigno, que es un trabajo por necesidad única y exclusivamente, y para darle dignidad a la prostituta no la quieren llamar prostituta, sino trabajadora sexual. En más de 40 años ese trabajo no ha dado resultado. El taxista, el taxista, el obrero y el mismo médico, el mismo doctor sabe perfectamente que una trabajadora sexual no es otra cosa que una prostituta. Y que el término trabajadora sexual no es más que un eufemismo para decir bonito a algo que consideran feo e inmundo. Y no, la prostitución no es fea e inmunda. Lo que es fea e inmunda e inmoral es la explotación sexual. Es coger a una mujer, es someterla, es secuestrarla y obligarla a tener sexo por dinero, que eso no es más que otra cosa que violarla no sé cuántas veces, y fuera de eso les quitan el dinero, y fuera de eso les quitan su vida, su libertad. Eso sí es delito, es deplorable, atenta contra todos los derechos sexuales. Prohibir y abolir la prostitución, castigar al usuario o castigar a la prostituta es atentar contra los derechos sexuales. Tenemos la libertad y la autonomía de decidir cómo ejercer nuestra sexualidad, y si es con ánimo de lucro, si es deportivo, si es pasional, si es afectivo, eso es un asunto personal, y ni el Estado ni la Iglesia deberían interferir, y mucho menos las feministas o el feminismo, porque es que si mi vagina es mía y yo decido, punto, no hay otro debate, no hay otra discusión. Que si lo hago por necesidad, por placer, por gusto, eso es mi problema. Que si no me da asco, ese es mi problema. Que si no me da miedo, ese es mi problema. Si yo lo decido, es asunto mío. Y usted, señor Estado, usted, señora Iglesia, usted, señor feminismo, usted, señor humanismo, usted tiene que respetar. Porque mi cuerpo es mío y yo decido sobre todos los aspectos de mi vida. Hay que seguir deconstruyendo estos conceptos. Hay que dejar tanta moralidad, doble moral. Es increíble que consideren digna a una mujer que tenga relaciones sexuales deportivas con quien se le dé la gana, y consideren indigna a una mujer que tenga relaciones sexuales con ánimo de lucro con quien se le dé la gana. Esto es simple y llanamente doble moral. Es doble moral que consideren un caballero, un hombre honorable y digno a un don Juan que anda por ahí enamorando mujeres única y exclusivamente para levantarse polvos, y que vean con desprecio al hombre que decide honestamente pagar unos polvos y decir no voy a enamorar a nadie, no voy a ocasionarle problemas psicológicos y emocionales a ninguna mujer. Voy a ser claro. Eso es lo que me choca de este mundo. Finalmente, ningún polvo es gratis, ninguna mujer se va con un tipo por nada, así sea por su propio placer, así sea por hedonismo. Ni hombres ni mujeres tenemos sexo porque sí. Siempre hay una prebenda, siempre hay algo detrás, así sea el simple contacto especial que sentimos con esa persona. Nadie tiene sexo porque sí. Entonces, ¿por qué condenar a una prostituta que decide tener sexo por dinero? Sí es un debate álgido. Una vez estuve en una reunión con prostitutas y una prostituta abolicionista. Ella dice, es prostituta. Pues sí, como dice, es médico o es ingeniero, pero uno es lo que es, así haya dejado de ejercerlo. Y esta mujer me decía, tú no puedes hablar porque no eres prostituta. Yo le contesté, ¿tú me serviste de colchón? ¿Tú conoces mi vida? ¿Sabes quién soy yo para decirme que no soy prostituta? Igual, yo soy la eterna puta por sospecha como todas las mujeres en Colombia. Porque en Colombia todas las mujeres somos putas sospechosas porque así quiso el sistema. Decir que todas las mujeres en Colombia éramos unas prostitutas y se burlan de eso. Y más allá de si soy o no soy puta, puta o no puta, los derechos de las mujeres no se disputan. Y yo no me considero más digna que una mujer prostituta por no cobrar por sexo, porque mi dignidad no habita en la vagina. Y considero que los estados tienen que garantizar la libertad de las prostitutas en su derecho libre del ejercicio de la sexualidad, así esta sea minoría. Y considero y estoy convencida que el tráfico sexual va a disminuir y seguro va a desaparecer si los estados le ponen frente a esto y respetan a las mujeres putas voluntarias. Y empiezan a preocuparse más por las mujeres víctimas de tráfico sexual. Lo que pasa es que los estados son muy cómodos, son muy facilistas y todo lo quieren volver a su conveniencia. Mira nomás en Francia, ahorita quieren no, están condenando a los hombres que pagan
por sexo y les están cobrando entre 1.500 y 3.500 euros si reinciden en tener relaciones sexuales pagas, como si eso fuera el acto más deplorable, más despreciable de la sociedad. ¿Qué está pasando? Pues obvio, ellos le descuentan las multas a las prostitutas en su tarifa. Quien pierde la prostituta no va a dejar de hacerlo. Y encima de eso, les llevan a unos cursos terribles para que comprendan las infamias de la prostitución. A mí me parece más infame un tipo que anda por ahí seduciendo mujeres, endulzándoles el oído solamente para tener sexo y luego dejándolas vueltas nada. Pero una relación prostibularia me parece absolutamente sana, cuando es voluntaria, obviamente. Voluntaria. Es que esa es la clave, que sea voluntaria. Que sean dos personas adultas asumiendo una relación prostibularia. Además, Francia es un estado que se ha convertido en un estado proxeneta, porque Francia ahorita le quita dinero a los clientes por ellos decidir pagar por sexo. Se están lucrando del ejercicio de la prostitución y no le garantizan derechos a las prostitutas. Eso es infame. ¿Por qué los estados no empiezan a ver la prostitución como lo que es, como un trabajo? Pero no para decir trabajo sexual, no. Eso es un eufemismo, es una estupidez. Para lo que es prostitución, la abogada, que es la señora que defiende las leyes de un estado, se llama así, abogada. Y la prostituta es aquella mujer que tiene sexo con ánimo de lucro. Pare de contar. Es el nombre de la profesión y oficio, prostitución. Y ya. Las mujeres no necesitamos eufemismos estatales y sociales. Necesitamos derechos respetados. Me gustaría relacionarte con Etaira. Voy a hablar con Etaira para que estas mujeres te hablen. Etaira tiene un maravilloso trabajo en España, directo con prostitutas. Y aquí en Colombia yo trabajo con Parces, una organización que trabaja con personas que ejercen la prostitución. Personas de todo tipo, hombres, bisexuales, mujeres trans. Entonces, también sería interesante que conocieras esas experiencias. En lo personal, desde Mar Candela, desde mi trinchera, le quito el poder a la palabra puta. Entiendo que todas las mujeres putas o no putas somos putamente libres. Y obviamente creo que toda prostituta es una mujer sujeta de derechos y no le creo al Estado proxeneta que pretende ponerle impuestos y multas a las prostitutas o a los clientes. A ningún Estado que haga eso le creo. Las prostitutas deben trabajar de forma independiente y pagar sus impuestos y cumplir con sus deberes ciudadanos sin que nadie las moleste ni las perturbe. En caso que una prostituta decida trabajar en compañía de un local o un sitio, esos sitios deben ser regulados por el Estado. El Estado debe revisar las condiciones en que existen los sitios y el trato que esas personas le dan a las prostitutas. Tanto las prostitutas como los puteros o clientes tienen derecho a su vida íntima y a su vida privada y no deben ser sometidos a escarnio público. En Colombia estamos en un estado cómodo, en un estado mediocre con el tema de la prostitución, un estado cobarde que todavía no ha podido involucrarse efectivamente en el tema de la prostitución. Y tenemos por otro lado un feminismo abolicionista, un feminismo que persigue a las mujeres prostitutas por decisión personal, un feminismo que se pega de parapetos legislativos para no permitir que se avance en el tema de derechos, opciones y libertades para las mujeres que deciden ser prostitutas, un feminismo que resume la prostitución a tráfico sexual y trata de personas y pedofilia, un feminismo o una parte del feminismo, porque yo soy feminista, solo no soy abolicionista, pero hablo del feminismo abolicionista, que se atreve incluso a pegarse de patrañas para deslegitimar los derechos de las minorías femeninas que deciden ser prostitutas, un feminismo que resume el tema de los derechos de las prostitutas voluntarias a un tema de números, como si los derechos humanos tuvieran que ver con la matemática, ¿no? ¿Cuántas mujeres quieren ser prostitutas por voluntad? Entonces, cuando uno dice que está hablando de una minoría, dicen, bueno, hay que pensar en las mayorías, en la mayoría de mujeres. No, no es cierto. Los derechos humanos no son solamente para las mayorías, también las minorías.
Entonces vienen con una pose intelectual y te dicen, oye, ¿cómo se te ocurre decir que una prostituta voluntaria es aquella que trabaja ahí porque no tiene más trabajo, porque no tiene dinero, porque está necesitando? Y entonces cuando uno le dice, bueno, ¿y por qué va a ser más pobrecita una prostituta por necesidad laboral, necesidad de sustento, que una lavandera, una mesera, una taxista? ¿Por qué? ¿Qué hace que la prostituta sea más pobrecita? ¿Por qué no van y rescatan del sistema capitalista también a las empleadas domésticas y a las meseras y a las lavanderas y a las niñeras? Y van y les dicen a las taxistas que no pueden trabajar porque no trabajan gozosas y felices, sino que trabajan por necesidad. ¿Por qué la prostituta sí? Entonces ellas saltan y argumentan que una prostituta se está dejando penetrar por muchos hombres, que eso atenta contra su cuerpo. Y entonces se molestan cuando yo les digo, bueno, ¿y quién tiene que decidir qué quiere o qué no quiere para su cuerpo? ¿Usted o ella? Eso de que los cuerpos de las mujeres le pertenecen a ella, ni del Estado ni de la iglesia, sino a ella, eso aplica también para las putas voluntarias. Mi cuerpo es mío, yo decido, ni del Estado ni de la iglesia, mi cuerpo es mío. Y no es solamente para el tema de abortar o para el tema de tener sexo lúdico, no. También es para el caso en el que yo decido lucrarme de mi sexualidad y decido tener sexo con ánimo de lucro. Es así. Entonces se enojan y se encuentran sin piso, pero eso no solo pasa en Colombia, pasa alrededor del mundo. Las compañeras en España ahorita la tienen muy difícil con las abolicionistas, y es triste ver cómo el feminismo está dividido en este tema, y es triste cómo mujeres feministas, en nombre de salvar a todas las mujeres, están condenando a una minoría que también es sujeta de derecho. En Francia es tristísimo lo que ha pasado, y es muy duro lo que están viviendo las compañeras en Francia. Gracias, Mar. Me respondes varias preguntas que te iba a hacer en estas tus dos grabaciones, entonces te agradezco mucho. Gracias por la carta también, que la carta abierta al abolicionismo me parece muy interesante. Una última pregunta que tengo por ahora es el tema, un poco volver al tema de la visibilidad del feminicidio y la visibilidad del feminicidio a trabajadoras sexuales o prostitutas. ¿Cómo tú ves el tema de la visibilidad? Porque yo entiendo personalmente, uno, que el feminicidio es un crimen de Estado también, y dos, que la visibilidad no solo tiene que ver con una visibilidad mediática, ¿no?, para que esté inserta esta problemática dentro de la agenda pública. ¿Cómo tú ves este tema? ¿Qué elementos crees tú que hacen a la visibilidad de un tema como este, más allá de, digamos, una explosión mediática momentánea? ¿Cómo crees que influye cómo tú crees que influye la sociedad dentro de esta, digamos, de este empuje por visibilidad? ¿Cómo tú crees que juega el papel del Estado, ¿no? Porque si bien yo personalmente creo que es un crimen de Estado, el feminicidio, estamos hablando de trabajar con el Estado para su prevención y para la lucha en contra de este también. Entonces, ¿cómo tú ves todos estos elementos que giran en torno a la visibilidad de este tema? Desde tu experiencia, ¿no? Y obviamente si quieres también contar experiencias de otros países que hayas visto o con las que hayas compartido. Toda vez que hay un llamado a protestar en contra de la violencia machista y los feminicidios, procuro estar. Acá en Colombia hay un caso emblemático, que es el caso de Rosalvira Celis, una mujer de escasos recursos que fue llevada por su compañero de estudio en una moto a uno de los parques más reconocidos de mi ciudad, que es el Parque Nacional. Y ahí fue torturada, empalada, obviamente violada. Se volvió un ícono en contra de la violencia machista, y incluso hay una ley que tiene su nombre.
Esta mujer dejó una nena chiquita. Es una historia bien triste. En realidad en Colombia todo el tiempo estamos haciendo movilizaciones y toda vez que me es posible voy con el colectivo de feminismo artesanal y con las chicas que apoyan las iniciativas de feminismo artesanal. También llevamos los eslogans de la marcha de las putas en Colombia y procuramos estar ahí. Casos, hay casos de casos de casos de casos. En Colombia es alarmante la cifra. En Colombia estamos en pandemia de feminicidios. 4 mujeres son asesinadas diariamente en Colombia. Y si hablamos de violencia machista, todas las semanas hay 2, 3 casos de mujeres quemadas con ácido. Y cada 10 minutos hay una denuncia por algún tipo de violencia. Esa es la realidad de Colombia. Entonces todo el tiempo hay manifestaciones de una índole o de otra. Y toda vez que me es posible, que el tiempo que me alcanza, procuro ir. Cuando no voy, procuro buscar una comitiva que lo haga. Pero es difícil ir a todas las manifestaciones en Colombia. Es muy, muy difícil porque continuamente hay, debido a la alarma, ¿no? A lo que pasa. Obviamente que, sin ser consuelo, en México está la cosa más grave. En México son 7 mujeres asesinadas diariamente. Entonces, esto lo único que nos indica es que estamos jodidas y jodidas en general, en todos los países. Que la cosa, quisiéramos pensar que solamente es el sur o Centroamérica que vive este tipo de cosas, pero en Estados Unidos también hay unas manifestaciones increíbles justamente por la violencia de género, aunque hay leyes increíbles, leyes bastante severas en contra del feminicidio en varios estados de Estados Unidos. Aún así, ahí todo el tiempo se está combatiendo. Y si vamos a hablar de otros países, aun cuando en Canadá se supone que el tema es más llevadero, no es así. La marcha de las putas nace en Canadá justamente por una violencia simbólica perpetuada por un policía. Y si vamos a hablar de, no sé qué otro país mencionarte, pero yo quiero dejar claro que el tema no es solo Colombia, es un tema internacional. En todo el planeta está cundido de violencia machista, está infectado. Colombia en particular es un país bastante infectado, pero tenemos una Nicaragua, una Guatemala, un Brasil bastante infectado de este virus heredado, porque es un virus. El machismo, el patriarcado es una epidemia y está en todas partes. ¿Qué te puedo decir? En Colombia siempre estoy participando de estas actividades, sobre todo plantones, sobre todo cacerolazos, manifestaciones públicas, performers, siempre trayendo a colación estos temas. La marcha de las putas en el 2012 fue una cosa maravillosa porque primero se logró reunir a 5,000 personas en La Diferencia. Algunas personas fueron únicamente a reclamar que por qué yo estaba llamando a la marcha de las putas, si yo no era puta, si yo no era ni feminista en esa época. Y entonces era muy, muy chistoso, porque incluso llevaron una batucada que decía quién invitó a esta marcha, que es una farsa, y cantaban, quién invitó a esta marcha, que es una farsa. Y fue un ejercicio maravilloso porque iba gente que no estaba de acuerdo con la marcha y gente que sí. Y finalmente me pareció muy especial que aquellas que decían que no estaban de acuerdo, era que no estaban de acuerdo con que yo convocara, no que no estuvieran de acuerdo con la marcha. Y no estaban de acuerdo con que yo convocara porque yo era una ama de casa, una bachiller, no era una mujer empoderada en lo social. Según ellas, por no ser prostituta, no tenía derecho a llamar a la marcha, cuando en Toronto, Canadá, las chicas que llamaron a la marcha de las putas no eran prostitutas, eran unas universitarias.
Es más, en Toronto, Canadá, no nace la marcha de las putas para reivindicar los derechos de las prostitutas. Es en Colombia donde yo digo, las putas también cuentan, las putas también son mujeres sujetas de derecho. Putas o no, nosotras todas somos mujeres de derechos. Putas o no, nuestros derechos no se disputan. Eso lo hago acá en Colombia. En la mayoría de países, la marcha de las putas no defiende los derechos de las prostitutas porque la mayoría de feministas son abolicionistas de la prostitución y no del tráfico sexual. Es que tenemos que entender que hay una diferencia en ser abolicionista del tráfico sexual, de la explotación sexual, y ser abolicionista de la prostitución. Son dos temas distintos. Y a mí me tocó muy difícil, muy difícil. La marcha del 2012 fue una cosa maravillosa. Como fue tan mediática, vinieron personalidades de todos los frentes, feministas, de súper reconocidas, aunque no estuvieran de acuerdo conmigo, lo hicieron porque fue mediático y servía para visibilizar la causa de la mujer. Y fue un carnaval, digo yo, fue un carnaval maravilloso en la diferencia. Y finalmente, aunque marchamos, algunas incómodas con la apuesta que yo estaba haciendo, pero finalmente marcharon, mujeres cristianas evangélicas, católicas, mujeres trans, comunidad LGTBI, empresarias, amas de casa, profesoras, alumnas, adolescentes, mujeres de todas las etnias, hombres, los nuevos hombres fueron fundamentales en la marcha de las putas. Javier Omar y José, olvidó el apellido del compañero. Bueno, los dos líderes de las nuevas masculinidades en Colombia fueron fundamentales en la marcha de las putas del 2012. Ya con el tiempo la versión de la marcha de las putas, entre comillas, disminuye. Yo creo que se fortalece. Porque es que cuando tú logras hacer una marcha que se vuelve un tema que ya no es noticia, que ya no es mediático, sino que es pedagógico, que es una gota de agua golpeando una roca constantemente, pues que tú sabes que si van 600 personas, 800 personas, 1000 personas, están yendo porque de verdad están comprometidos con la causa y tienen clara la temática, diferente al 2012, que realmente la gente fue contrariada, pero la marcha del 2012 fue un hit porque pese a las grandes diferencias decidieron ir. Fueron mujeres de todos los colores políticos y de todas las etnias y de todas las posturas éticas. Fue una cosa maravillosa. Yo lo recuerdo con mucho cariño, aunque fue el parto más difícil, porque tuve que empoderarme. Yo creo que con la marcha de las putas del 2012 nace la feminista y mueren muchas cosas de mí, porque la marcha del 2012 me obligó a leer feminismo, me obligó a entender, porque recibí tantos reproches de diferentes mujeres feministas y de diferentes compañeros también feministas con perspectiva de género, y los reproches fueron tan fuertes que yo tuve que meterme de cabeza a leer feminismo y a investigar y salir de mi ignorancia. Y fue en la marcha del 2012 donde yo entendí que yo nací feminista y no lo sabía, y que tenía que reivindicar todas las formas de ser mujer. Y fue ahí donde el feminismo artesanal nació, porque entendí que mi manera de militar y de ver el feminismo no iba a encajar en ningún otro feminismo. Y ahí fue cuando empezó mi militancia.